¿Qué onda, banda? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video de Notas del Antropoceno. Aquí andamos en el parquecito porque me comentaron que estaba más chido. Si vamos a estar hablando de temas sobre naturaleza, pues estar afuera donde haya verdecito en vez de estar metidos en un cuarto, y estoy muy de acuerdo. La intención de este video es hablar sobre la sexta extinción masiva, cómo la podemos evitar, por qué estamos a tiempo de evitarla y por qué es súper importante la conservación de áreas naturales, parques nacionales, etc. Ahora, ¿por qué hablar de esto? Bueno, escuchamos mucho sobre el cambio climático, pero escuchamos menos sobre la crisis de la biodiversidad. Tal vez la única manera en la que escuchamos es a través de esta sexta extinción masiva. Entonces la intención de este video pues, es hablar de qué es la extinción masiva, si verdaderamente estamos ya ahí o si estamos a tiempo todavía de evitarla. Es importante hablar de la crisis de la biodiversidad porque no es un problema separado del cambio climático, es el mismo problema, es un problema ecológico. El cambio climático afecta a la biodiversidad y la pérdida de biodiversidad influye en el cambio climático, entonces va por los dos lados. ¿Por qué es importante los hábitats y la biodiversidad en el mundo? Porque dependemos de estos ecosistemas para un montón de cosas. Esto lo hemos escuchado desde siempre, desde primaria, ¿no? Pero sabemos que los bosques son importantes para la absorción de agua, para los ciclos hídricos, y a la hora de deforestar, pues incrementa la probabilidad de sequías, como lo estamos viendo en México. También son importantes los bosques y en general la naturaleza para la regulación del clima. Los bosques enfrían la tierra por su misma presencia a la hora de absorber la luz solar, pero también absorben los gases de efecto invernadero que se están acumulando en la atmósfera y están causando el cambio climático. También dependemos de especies que están en estos ecosistemas para la polinización de nuestra comida. Y pues perder una especie o un par de especies dentro de un ecosistema grande puede llevar eventualmente a colapsos ambientales de todo el ecosistema. Todo está conectado, ¿no? Pequeñas especies están conectadas a nuestra vida, aunque sea en la ciudad. Estamos íntimamente conectados. Hay un libro muy bueno que se llama Pensamiento Ecológico, de Timothy Morton, que habla precisamente de que el pensamiento ecológico no es necesariamente ser eco-friendly y pensar en plástico, en consumir menos plástico, sino en entender que al final todos estamos conectados. Y digo, antes de hablar entrando ya directo a la sexta extinción masiva, pues es importante entender que la extinción es algo que siempre ha pasado. De hecho, el 99% de las especies que han evolucionado en la Tierra ya se extinguieron. Es decir, lo que queda hoy, lo que vemos hoy, es el 1% de todas las especies que se han extinto. Hay un ritmo natural de extinción en el planeta. El problema actual es el ritmo al que lo estamos haciendo, de nuevo haciendo referencia al video anterior. El antropoceno es una era acelerada de cambio. Y hoy vemos que el ritmo de extinción es hasta de 100 a 1000 veces mayor. No sabemos exactamente bien porque no sabemos ni siquiera cuántas especies hay en el mundo. La mayoría de las especies no se han catalogado o descubierto. Se cree que hay como 8 millones de especies, incluso puede haber mucho más. Solamente alrededor de entre 1 y 2 millones están catalogadas y están descubiertas. Entonces no sabemos exactamente cuál es el ritmo de extinción. Es un problema bastante complejo, pero pues se estima que es entre 100 y 1000 veces mayor que el ritmo natural de extinciones que siempre ha habido en la Tierra. Entonces, pues sí, escuchamos que estamos viviendo una sexta extinción masiva y hay algo de verdad en eso, pero también hay un apocalipsismo que esconde el hecho de que estamos todavía a buen tiempo de evitarla. ¿Qué es una extinción masiva? Una extinción masiva es perder el 75% de las especies, alrededor de eso, en un periodo corto de tiempo, corto definido como 2 millones de años. Ahora, ¿cuál es el ritmo que están extinguiendo los seres humanos, especies, y en el que lo hemos estado extinguiendo durante una historia? Pues igual, esto es una estimación, pero se calcula que cualquiera entre 100, 200 o 2000 especies se extinguen cada año. Y no solamente el problema es que se extingan, sino que reducimos las poblaciones de las especies que quedan ahí. Ahora, tomando un 200 o un 2000 especies por año y lo sumamos por todos los años en la Tierra, pues vemos que estamos todavía muy lejos del 75%. Dependiendo del estimado que tomemos, puede ser desde el 1% a 20% de las especies que hemos extinto en la Tierra. Es decir, todavía estamos lejos de ese 65%. El problema es que el ritmo de extinción está siendo acelerado, por lo tanto puede ser que eventualmente lleguemos de una forma muy rápida o que perdamos unas ciertas especies que de repente desencadenen una reacción y un colapso que termine extinguiendo a todas las demás especies, probablemente incluyendo a nosotros. Y de nuevo, no solamente es en términos de la extinción de especies en particular, sino de las especies que quedan, reducimos sus poblaciones dramáticamente. Hay un estudio o un índice que se llama el Living Planet Index, que habla de que las especies
de las poblaciones de especies animales en el mundo se han reducido aproximadamente en un 60%. Esto es un promedio, no se toma como que el 60% de todos los individuos animales o de especies en el planeta sean extintos, sino que en promedio las poblaciones de distintos grupos se han reducido en 60%. Hay algunas poblaciones, de hecho, que están incrementando, otras poblaciones que están decreciendo a un nivel mucho más acelerado. Y algo interesante aquí es que Latinoamérica es la peor región en estos términos. En Latinoamérica, en las poblaciones estudiadas de animales, hasta el 95%, hay un 95% de decremento promedio en las poblaciones estudiadas. ¿Cuál es la mayor causa de esto? La causa más importante de esto es la deforestación acelerada, la pérdida de hábitats para estas especies. Para ponerlo en contexto, por ejemplo, hablando de bosques, hemos perdido una tercera parte de los bosques en la Tierra desde que existe el ser humano. Ahora, esto puede parecer poco. Hemos perdido un total de 2.000 millones de hectáreas de las 6.000 millones de hectáreas de bosques que hay. Pero el problema es, de nuevo, el ritmo acelerado. La primera mitad de estas 2.000 millones de hectáreas sucedió desde que el ser humano tiene agricultura hasta el siglo XX. Y la otra mitad sucedió del siglo XX hasta hoy. Es decir, del siglo XX hasta hoy hemos deforestado lo mismo que hemos deforestado durante toda nuestra historia. Afortunadamente, el ser humano eventualmente se dio cuenta de esto y empezó a implementar una estrategia que ha funcionado. Y esta estrategia que ha funcionado es la declaración de áreas naturales protegidas, es decir, conservar naturaleza, literalmente dedicar ciertas áreas a solamente la protección de la naturaleza, que no se permita que haya desarrollo industrial, desarrollo inmobiliario, desarrollo de extracción de recursos naturales. Esto es un concepto nuevo relativamente. Desde los años 50 es que se comenzó a hacer esto. En los años 50 no teníamos ningún área protegida prácticamente en el mundo, por lo menos designada oficialmente, y hoy estamos alrededor del 17%. Y esto es algo muy bueno, porque antes de eso pues toda la tierra era libre para explotación del ser humano. Hoy los países han decidido, pues hasta hoy, decretar 17% de la superficie de la tierra a ser un área natural protegida. Obviamente varía entre países, pero este es el promedio del área protegida que existe en la Tierra. Y pues los resultados han sido positivos de estas intervenciones. En realidad, igual de nuevo, no se conoce muy bien cuál es el impacto a nivel especie, porque hay muchos que no conocemos, pero que estemos seguros, por lo menos 80 especies que se han salvado desde los 90 por estos esfuerzos, no solamente de protección, sino también de regeneración y de apoyo directo a ciertas especies. Vemos también casos como en Europa, que especies emblemáticas en peligro de extinción se han rescatado, y Europa es de las regiones que más ha logrado en esto. Y, por ejemplo, hay especies, la mayoría de las especies que se analizaron en un estudio que analizó las especies que están en peligro de extinción desde los 90s, han incrementado sus poblaciones en un 100%, otras algunas en un 1000%. Por ejemplo, el oso café duplicó su población en 50 años. El lince euroasiático incrementó su población en 500%, los castores euroasiáticos también incrementaron su población en 14,000%. Entonces hay esperanza, simplemente se tiene que proteger los hábitats y en algunos casos pues darle un pequeño empujoncito a la naturaleza para ayudar a que se regeneren estas especies. Una que me gusta mucho es el caso de Cabo Pulmo en México, que algunos consideran como la mejor área natural protegida marina en el mundo, y que fue una iniciativa donde se fundó este parque nacional. Se decretó como una área natural protegida para prevenir la sobreexplotación de las poblaciones de peces y la sobrepesca. Se trabajó directamente con la comunidad, es una iniciativa que directamente involucra a la comunidad, y esto ha hecho que la abundancia de peces, después de que estaba al borde del colapso, ha crecido en 460%, es decir, ha incrementado brutalmente desde que se empezó a proteger, se involucró a la comunidad para evitar la sobreexplotación y se crearon otras actividades sostenibles y productivas para que la población pudiera tener un sustento sustentable. Entonces, pues la conservación y la protección de áreas naturales protegidas funciona. Y de hecho, pues esto es algo que ya se está poniendo como una de las estrategias más importantes para hacerle frente al cambio climático, porque necesitamos estas áreas naturales protegidas para regular el clima de la Tierra, absorber los gases de efecto invernadero y todos los servicios ambientales, como se denominan, de los cuales dependemos como civilización. Hay un libro muy interesante que se llama Half Earth,
donde el argumento principal, y este libro ha servido como base para muchas de las políticas que se están haciendo a nivel internacional, Half Earth, y lo que dice es que lo ideal sería conservar la mitad de la Tierra. Es decir, la mitad de la Tierra sí que se quede para el ser humano, que seguimos utilizándola porque igual hemos crecido brutalmente como población, pero que si podemos proteger el otro 50%, vamos a poder tener un crecimiento sostenible. Ahora, 50% es complicado, pero se ha llegado a un consenso internacional y se ha puesto como meta algo que se conoce como la iniciativa 30-30, que es proteger el 30% de la Tierra para el 2030. Y este es el punto en el que estamos, ¿no? De hecho, hace un año hubo una reunión donde se analizó qué tan cerca estábamos de eso y fue donde se sacó este número de 17% en el que vamos, pero pues estamos acercándonos a eso y ha habido, por lo menos incluso en 2021 ha habido nuevos compromisos para acercarnos más hacia eso, pero pues ya tenemos una meta clara, ¿no? De 30% de áreas protegidas para el 2030. Ahora, algo importante, y esto es algo que voy a hablar en otro video, pero a la hora de que protegemos áreas, pues eventualmente esas áreas, hay comunidades que están cerca o comunidades que de cierta forma dependen para su subsistencia de estas áreas y no podemos simplemente llegar y poner una cerca y decir que esto es protegido y caer en un colonialismo ecológico. Y aún más importante es porque la mayor parte de estas áreas que aún quedan sin desarrollarse pertenecen a indígenas. Es decir, si no fuera por las comunidades indígenas que han protegido estas áreas y que han obtenido su autonomía a través de mucha lucha, estas áreas probablemente ya se hubieran destruido. Es decir, tenemos que seguir garantizando la autonomía de los pueblos indígenas, y cuando queremos hablar de conservación y de protección ambiental, incluso de regeneración de ecosistemas, no se puede hacer si no se trabaja con las comunidades indígenas de la zona y también con comunidades no indígenas, pero comunidades locales, porque el involucramiento de las comunidades locales es fundamental para el éxito de la implementación de programas de protección medioambiental. Entonces voy a hablar en otro video sobre algunas iniciativas, algunos proyectos muy interesantes, uno en el que yo estoy trabajando acá en Australia, trabajando con comunidades indígenas, y algo también interesante es encontrando una manera de implementar tecnología, en particular inteligencia artificial, con un paradigma de tecnología de cierta forma decolonizado, es decir, se utiliza conocimiento indígena para el desarrollo de esa tecnología y se implementa en colaboración con las comunidades indígenas directamente, y ha tenido muy buenos resultados. Entonces en otro video voy a hablar sobre por qué necesitamos tecnología y también conocimiento tradicional indígena para poder hacer frente a la crisis ecológica. Pero pues bueno, eso ya es tema de otro video. De nuevo, esto es un tema súper complejo. Faltan datos, faltan números, es muy difícil tener un conteo preciso del estado de las especies en la Tierra, pero pues la tecnología nos está ayudando a acercarnos más hacia ello, pero tenemos también que rescatar conocimientos tradicionales. Entonces bueno, pues gracias por ver este video, bandita, nos vemos pronto y un abrazo.